escucha bien? Capítulo 11 de la epístola del apóstol Pablo a los Corintios, y esto quedó grabado. Así que me gustaría mucho que pudieran, los que no pudieron participar, por las razones que tengan, puedan ver ese sermón, ¿ya? Vamos a seguir con la epístola a los Corintios y los voy a invitar a que abramos la Biblia en el capítulo 15, los versículos 1 al 11. Los que tienen Biblia de papel manténganla abierta y los demás en sus teléfonos manténganla prendida y no se distraigan con ninguna notificación, ¿ya? Tengan su teléfono en la mano, pero sin notificaciones, ¿ya? Dice así la palabra de Dios. Además, hermanos, les anuncio el evangelio que les prediqué, que es el mismo que ustedes recibieron y en el cual siguen firmes. Por medio de este evangelio serán salvados, siempre y cuando retengan la palabra que les he predicado. De no ser así, habrían creído en vano. En primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras Cristo murió por nuestros pecados, que también conforme a las Escrituras fue sepultado y resucitó al tercer día, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya han muerto. Luego se apareció a Jacobo, después de todos los apóstoles, y por último se me apareció a mí, que soy como un niño nacido fuera de tiempo. A decir verdad, yo soy el más pequeño de los apóstoles, y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha sido en vano, pues he trabajado más que todos ellos, aunque no lo he hecho yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Pero ya sea que lo haga yo o que lo hagan ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. Oremos. Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú nos hables por medio de ella, que tú, Señor, limpies mis labios, que mis pensamientos, Señor, sean sujetos a tu palabra, para poder predicar tu evangelio con integridad. Oramos en el nombre y en los méritos de Jesús. Entonces, voy a hacer de nuevo esta pregunta. De verdad que no tengo miedo de decepcionarme de nuevo. ¿Las epístolas qué son? ¿Escritos de qué tipo? Muy bien. Son escritos ocasionales. O sea, que obedecen a una ocasión, aunque no deberíamos definirlo con la misma palabra, a una situación en particular que está viviendo la iglesia. ¿No es así? Ya vimos que esta iglesia es sumamente problemática. Esta iglesia tiene, ya vimos el sábado, el jueves, que el principal pecado de esta iglesia era, ¿cuál era? Me volvieron a decepcionar. Era la división que había entre ellos, ¿cierto? Recuerden que lo que hacían era participar de un banquete, que era un ágape, un banquete rico, todos traían, pero los más ricos humillaban a los más pobres, comiéndose todo lo que traían y emborrachándose. ¿No es así? Y al terminar el banquete, llegaban al final de la cena, o borrachos, o haber comido sin haber considerado a otro como un otro legítimo, digno de respeto, hijo de Dios, como un hermano, y tomaban el pan y el vino sin ninguna consideración. O sea, el pan y el vino representaban la unidad de la iglesia, y ellos lo que hacían en todo el banquete, ¿qué era? Romper la unidad de la iglesia. Recuerden que nunca se nos va a, o sea, nunca nos va a decir algo a nosotros la escritura que no haya dicho a los primeros lectores. Entonces, por eso, siendo un texto ocasional, tiene ciertas limitaciones respecto a la aplicación extendida que podemos hacer para nosotros. Entonces, ¿qué diríamos?
que en el caso de la Santa Cena o del banquete del ágape, todas aquellas relaciones discriminatorias en la iglesia hace que cada uno de nosotros participe de manera indigna, no siendo indignos, porque si fuera por eso tendríamos que presentarnos delante de la cena con buenas obras, y no es así. De manera indigna nos hace presentarnos sabiendo que esto es unidad, y el banquete manifestaba desunión y discriminación. El apóstol Pablo sigue hablando de cuestiones súper importantes, como por ejemplo los dones espirituales. Y luego pasa a un tema fundamental. ¿Por qué? Porque difiere de todo lo anterior, que eran temas teológicos, es cierto, pero eran temas también de tipo moral, ético, cultural, eclesiológico, etc. Pero lo que toca a Pablo acá es la doctrina de la resurrección. Los griegos son dualistas. ¿Qué quiero decir con esto? Creen que la composición del ser humano es cuerpo y alma. Probablemente estoy diciendo alguna novedad para muchos. Creemos que somos cuerpo y alma. ¿Les parece coherente que yo les diga somos cuerpo y alma? No tengan miedo si no es un examen. Ya me defraudaron. Así que da lo mismo ahora lo que contesten. Díganme, ¿somos cuerpo y alma, cierto? No. ¿En qué sentido somos y no somos? Es cierto. Somos cuerpo y alma en el sentido de que nuestro ser no es que esté compuesto, sino que es cuerpo y alma. Eso quiere decir que no somos quienes somos cuando nuestro cuerpo está separado del alma. Porque un cuerpo sin alma es un cuerpo muerto, y un alma sin cuerpo es un alma desnuda. Para los griegos no era esto así. Para los griegos era que el cuerpo era la prisión del alma, y si la filosofía era muy platónica, desde Platón, creían que todo esto, lo que podemos ver, es simplemente un reflejo de la realidad. O sea, para Platón, la verdad o la realidad estaba en el mundo de las ideas. Y lo que vemos acá es simplemente una sombra de lo que es verdaderamente real. Entonces, por eso ellos desconocían o, ¿cómo decirlo? Lo despreciaban de alguna forma el cuerpo. Entonces era ilógico pensar para los corintios que una vez que mueren y el cuerpo y el alma, que era la esencia fundamental del ser humano, se fuera y luego volviera a estar encarcelada. ¿No les parece? Eso es lo que creían ellos. Y el apóstol Pablo defiende esta doctrina porque ellos, o les está diciendo, miren, si ustedes no creen en la resurrección de Jesús, que esto fue real, entonces lo que va a pasar es que todas las promesas que hay en el Evangelio sobre resurrección de los creyentes, entonces son falsas. Y si son falsas, entonces somos dignos de lástima porque estamos creyendo a una mentira. Entonces debemos señalar con claridad que cuando Pablo está hablando, lo que está diciendo es que, o ya está confirmando cuestiones que ya estaban dichas en el Nuevo Testamento, por lo menos en la tradición oral del Nuevo Testamento, por ejemplo, en el primer sermón de Pedro en el capítulo 2 de Hechos, que fue inmediatamente después de la venida del Espíritu Santo, o sea, 50 días después de que Jesucristo había muerto, ¿sí? Era la fiesta del Pentecostés, Penta, 50 días después, ¿ya? Y es ahí donde viene esa fiesta judía de las primicias, viene el Espíritu Santo a la iglesia. Entonces vamos a ver tres cosas importantes en este capítulo. En cuanto a el fundamento de la resurrección, en cuanto a la relación vital con el Evangelio. Parte así Pablo, dice, ahora hermanos,
comienza con un énfasis que hay entre él y ellos. La relación más compleja que hay de Pablo, por lo menos visto en las epístolas, es la que tiene con la iglesia de Corinto. ¿Sí? Recuerden que hay una correspondencia corintia que por lo menos abarca 4 cartas. Estamos en 1 Corintios 15. 1 al 11. Bienvenida. Tenía una compleja relación con ellos. De hecho, si usted lee 2 Corintios, Pablo es mucho más enfático en defender su apostolado. Comienza entonces poniendo la relación real que hay entre los corintios y él, y la relación real que hay entre nosotros como, ¿qué les dice? Ahora, hermanos, Pablo lo que está diciendo es que la actitud que va a tener en esta exhortación y la actitud que debe tener la iglesia los unos con los otros es como hermanos. A ver, yo voy a poner una prueba de que no somos lo suficientemente hermanos, no los estoy juzgando, pero vamos a ver que no somos realmente hermanos. Aquí los asquientos fuera. Seba, tú no contestes. Ni yo tampoco. ¿Quién tiene varios hermanos? Aníbal y yo no podemos levantar la mano. Ya, varios hermanos. Ya, un durazno o una manzana. ¿Tú compartiste manzana con la Lilo? ¿Por qué razón? ¿Quién más compartió fruta con su hermano o su hermana? Un koyak. Ah, no, si no. Ya, kojaks. Por favor, pónganme mucha atención. Díganme, ¿quién compartiría esta copa con todos los que están presentes? Entonces, no somos lo suficientemente hermanos como para compartir la copa común. Los judíos compartían copa común, ellos sopeaban en un solo plato el pan. Por eso que Jesús le dice a los 12, el que mete conmigo la mano en el plato es el que me va a entregar. Entonces, en Jesús de Nazaret de Franco Sefirelli, creo que en esa hace un platito, un librillo, y se chocan las manos de Judas y de Jesús. Y uno dice, pero ¿y por qué preguntan entonces todo? ¿Y seré yo, Señor? ¿Y seré yo, Señor? No, es un equivalente a decir, el que está sentado en la mesa conmigo, ese me va a entregar. Porque tenían un plato común. ¿Por qué quiero decir esto? No estoy diciendo que vamos a llegar a la copa común, como nuestros hermanos anglicanos que sí se consideran hermanos entre ellos. Además que ellos tienen un borde de cobre, toda la copa. ¿Saben por qué? Porque todas las bacterias que tenemos las chupetean todos y queda a qué asco. Y, y no hay contaminación bacteriana. Ok, entonces, ¿por qué dije esto? Por la idea de que eran hermanos. Luego les recuerda quién era él. Dice, les quiero recordar, no solo él, sino el contenido de lo que les había predicado. Quiero recordarles el evangelio que les prediqué. Hace un anuncio de lo que va a recordar y dice que es una cuestión o una enunciación sustancial del evangelio. Pablo tenía autoridad sobre ellos porque era el apóstol, quien había sido enviado por Jesucristo para fundamentalmente, y se le conoce como el apóstol de los gentiles. Sin embargo, siempre Pablo llegaba y predicaba en la sinagoga y de allí iba a predicar a los demás. ¿Ya? Entonces Pablo, cuando se convierte camino a Damasco, el Señor le transmitió algo, ¿cierto? Él dice que, fíjense que hay una frase muy interesante aquí, que ya la vamos a ver, pero dice, les he enseñado lo mismo que yo he recibido. Eso ya lo dijo respecto a la Santa Cena, ¿cierto? Está citando la tradición oral de lo que el propio Jesús le había contado. Entonces, primero, Jesús le fue transmitido el Evangelio cuando Jesucristo lo encontró camino a Damasco. Después de eso pasó un tiempo con Pedro y con Jacobo en Jerusalén. Después de eso, él estuvo, transcurrieron 14 años
Es confusa un poco este paso de Pablo, pero pasaron sí 14 años y volvió a consultar a los apóstoles y su predicación estaba de acuerdo con el evangelio que ellos predicaban. Entonces Pablo no es que él haya simplemente recibido el llamado de Jesucristo y se puso a predicar el evangelio inmediatamente. No, él confirmó, corroboró de que todo lo que estaba hablando era correcto y respecto a la revelación que habían recibido en esos 3 años y medio los discípulos, los apóstoles que habían estado y caminado con Jesús. Entonces es el mismo que les va a recordar y les dice, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Aquí es muy curioso, ¿saben por qué? Porque vemos que ellos no se mantenían firmes en el evangelio. Tenían divisiones, había inmoralidad, habían pleitos, ¿qué más había? Abusos en la cena, había, si uno echa una miradita a los subtítulos se puede dar cuenta, había problemas matrimoniales, había idolatría, había un montón de cosas. No creían en la resurrección, pero le dicen el cual se mantienen firmes. La actitud que Pablo les reconoce es que lo recibieron y se mantienen firmes en el evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no depende la firmeza nuestra en el evangelio de nosotros, sino del contenido y la fidelidad de Dios, del Dios del evangelio. Con estas palabras lo que está diciendo es confirmar la fe de los corintios, pero sutilmente les recuerda y les dicen, ojo, ustedes tienen que mantenerse firmes en estas verdades. Entonces Pablo les está recordando lo que ya les predicó, cómo lo recibieron. Fíjense, dice, ustedes lo recibieron. Pablo juega con los tiempos en 1 Corintios, miren. Dice que les predicó el evangelio que recibieron. ¿A qué se refiere? ¿A significar o a resignificar el pasado respecto a lo que recibieron de Jesucristo? También dice que se mantienen firmes en el presente. Y luego dice, en el cual son salvos, lo cual tendrá pleno cumplimiento en el futuro. Entonces les está diciendo que el evangelio no es un asunto de una ocasión o de un momento particular en la vida, sino que es la vida completa. Y uno dirá, pero no siempre estoy firme en el evangelio. Y eso es absolutamente cierto. Porque si dependiera nuestra vida de la firmeza en nuestras convicciones, ciertamente que nosotros estaríamos permanentemente en el suelo o entrando y saliendo de la salvación. ¿No es así? Porque la paga del pecado es muerte, ¿o no? Pero luego lo que dice Pablo en ese versículo dice, pero, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Déjenme explicar este texto. Dice, la paga del pecado es muerte. La palabra utilizada allí como paga es salario. Eso quiere decir que aquel que es condenado a muerte lo recibe como un salario. Eso quiere decir por algo que hizo. O sea, nadie es condenado por algo que no haya hecho. Por eso que dice que la paga, el salario. Pero después dice más o pero, la dádiva. Y lo que utiliza allí es, probablemente, no lo he confirmado, es charis o gracia. Y cuando hablamos de gracia, no hablamos de pago. Entonces, cuando pensamos en que nosotros podemos pagar algo a Dios, no podemos pagar nada en realidad. Porque la paga del pecado es muerte, sí, nos haría pagar la paga del pecado. Pero el regalo, pero la gracia de Dios es vida eterna en nuestras buenas obras, en la firmeza de la doctrina que tenemos. No, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, dice que les advierte que tienen que tener fe y perseverancia. Mediante este evangelio son salvos y se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo habrán creído en vano. Le está diciendo lo siguiente. Miren, si ustedes no creen en la realidad de que Jesucristo sí resucitó, lo que va a pasar es que sus creencias son vanas, porque esta es la base de nuestra fe. ¿Por qué razón?
Porque cuando Jesús dice que va a resucitar, tiene que ser un hecho comprobable. Se los explico de la siguiente manera. Si alguien dice, tus pecados te son perdonados, estoy citando a Jesús. ¿Recuerdan muchas veces que Jesús dijo, tus pecados son perdonados? Y ellos decían, y los fariseos decían, pero ¿cómo es posible que perdone pecados si solo Dios puede perdonar? Ellos tenían razón en el caso de que Jesús no fuera quien dijo que es. Tus pecados te son perdonados. Y como él conocía el corazón de ellos, sabía lo que estaban pensando acerca de Jesús, lo que les dijo fue, ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Les pregunto a ustedes, ¿qué es más fácil? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? ¿Qué es más fácil decir? Concéntrense, por favor. Es más fácil decir, es más difícil decir. O sea, si yo quiero parar a un paralítico, ¿quién ha visto que se pare un paralítico? O sea, palabras son palabras, ¿no? Tus pecados te son perdonados. Entonces luego le dice, ok, como no creen, levántate y anda. Y ese tipo se levantó. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba diciendo que sus palabras estaban respaldadas por el Padre, por quien lo había enviado. Entonces, si Jesús había dicho muchas veces que iba a morir, y en ninguna parte del Evangelio está desprovisto ese voy a morir, inmediatamente decía, pero voy a resucitar al tercer día. Búsquenlo. Lo pueden buscar incluso, Nara, ¿dónde pueden buscar? ¿Cuántas veces Jesús dijo? ¿Cuántas veces Jesús dijo, voy a morir? Y lo acompañó de, voy a resucitar al tercer día. La Nara tiene una cuestión súper buena. Lo descubrí hace 3 días. Entonces, es posible que lo sepa, sí lo vas a ver. Entonces, siempre lo dijo, al tercer día voy a resucitar. ¿Ya? Si quieren, hagan el ejercicio. Abran su chat, abran sus compañeros de vida de ahora. Sus nuevos consejeros. ¿Ya? Sus terapeutas. Entonces, la construcción de esto está diciendo lo siguiente. Dice que Él efectúa la salvación del pecador. El verbo está en tiempo presente. Dice, son salvos, porque somos salvos ahora. Pero indica también este verbo que la acción salvadora de Dios es efectiva, pero también es progresiva. O sea que no solo somos salvos hoy día, sino que también estamos siendo salvos. Y el que tenga la información, por favor, démela porque ya estoy muy curioso de eso. Está siendo salvo, ¿cierto? Y este va a durar hasta el día de Jesucristo. Entonces, algunas preguntas. ¿Se puede dar el caso de que un cristiano reciba las buenas nuevas de Dios, se mantenga firme por Jesucristo, sea salvo, se aferre a las enseñanzas del Evangelio y sin embargo crea en vano? Perderá, concéntrense, salgan del chat GPT un segundo. ¿Perderá el verdadero creyente su salvación? ¿Qué dice la Escritura? Por supuesto que no. Pero entonces, ¿por qué Pablo dice que de otro modo habéis creído en vano? Como dije, la salvación no es solo un instante. Y además de eso, debemos tener ciertas creencias que son fundamentales. ¿Para qué? Para que nuestra fe sea viva. Entre ellas, la resurrección de Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque la resurrección de Jesús fue el amén de Dios, la confirmación de Dios de que todo lo que había hecho Cristo era recibido por Él, aprobado por Él. Entonces, esta salvación indica que no es solo que nosotros podemos perseverar, sino que siempre es Dios quien nos preserva y quien persevera. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Que si no creemos en esto, en la resurrección de Jesús, dice que habremos creído en vano.
Entonces es bueno recordar las cosas que creemos, sobre todo doctrinas tan fundamentales como la que estamos recordando hoy día y el hecho tan fundamental que es la resurrección de Jesús. En segundo lugar, vamos a ver en cuanto la resurrección de Jesús en cuanto a su veracidad histórica. ¿Alguien buscó el dato? ¿Cuánto? 8 veces. ¿Cuántas? ¿Quién da más? Hágale la siguiente pregunta. Hágale la siguiente pregunta. Hágale la siguiente pregunta. Sí, díganle. Díganle. Díganle así. Actualiza tu memoria sobre el contenido de los evangelios. Y luego cuenta literalmente cada una de las veces que está registrado cuando Cristo dijo muerte y resucitar. Ya ven, estoy enseñando a ChatGPT. En cuanto a la veracidad histórica, ¿qué dice? Dice, Pablo pasa ahora a dar cuenta del mensaje que ha transmitido. Porque ante todo les transmití a ustedes lo mismo que yo recibí. Cuando tengan el dato me lo dan. Lo que yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según la Escritura. ¿Qué quiere decir esto? Pablo está diciendo exactamente lo mismo que en 1 Corintios 11, que lo que está diciendo tiene una base en ¿qué? En la revelación misma de Jesucristo. Jesucristo le dijo, Jesucristo le contó esto. Podemos ver varias veces que Jesús dijo esto, por ejemplo, camino a Emaús, ¿cierto? Cuando le explicó que toda la Escritura daba cuenta de él. Entonces Pablo afirma que el Evangelio no es una novedad. El Evangelio no es una novedad. El Evangelio, ¿desde cuándo fue predicado? ¿Saben desde cuándo fue predicado? Cuando dice que Génesis 1:15, cuando le dice a la mujer, ¿cierto? Que la simiente de ella vencerá a la muerte, a la simiente de la serpiente. Y que esta simiente la herirá en la cabeza, pero tú la herirás en el talón. Ese es el primer anuncio del Evangelio. Sí, al revés, sí, gracias. Sí. Le herirá en el talón y Jesús le herirá ¿dónde? En la cabeza. Un mordisco en el talón es ínfimo. Sin embargo, un golpe en la cabeza para una serpiente es el lugar donde conserva la vida. Y eso fue lo que hizo Dios, Jesús en la cruz, con Satanás. Entonces, afirma que él lo recibió del Señor. Está hablando de una tradición y una revelación autoritativa que se originó no en él, sino en Jesucristo. ¿Y qué está diciendo? Está diciendo lo siguiente, con hechos históricos, porque nuestra fe no es simplemente una fe ciega, que no tenga asidero en la historia, ¿cierto? Por ejemplo, dice que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Hay material abundante en las Escrituras. Por ejemplo, tenemos todo el ritual ceremonial de Levítico. ¿Se acuerdan cuando lo vimos? Todo anuncia a Jesucristo. Los cantos de Isaías y todos los pasajes mesiánicos respecto a Jesús nos están anunciando que Jesús iba a morir por nuestros pecados. También dice que fue sepultado. Jesús, cuando muere por nuestros pecados y es sepultado, lo que está diciendo es que sucedió una muerte real. Real. ¿Qué significa una muerte real? Algunos, con una confusión cristológica, creen que, cuando digo cristológica, estoy diciendo, con una confusión respecto a lo que es la persona de Jesús, creen que él no pudo morir. Ya no pudo morir. Porque es Dios. Entonces Dios no muere y no puede morir. Entonces dicen, esto tiene que haber sido algo aparente. Murió aparentemente.
Y yo les pregunto, la pregunta capciosa que hago siempre respecto a las dos naturalezas de Jesús. Díganme, cuando Jesús murió, ¿murió su naturaleza humana o su naturaleza divina? No, no murieron ambas. ¿Saben quién murió? Jesús. ¿Quién era? Humano y divino a la vez. Eso es. Cuando Jesús está cansado en el barco, durmiendo, y lo van a despertar, y luego va y hace callar la tempestad, no es que Jesús se puso la máscara humana para dormir y después se puso una máscara divina para ir a hacer callar la tempestad. Lo que hace Jesús es actuar siempre como la persona de Jesús. Y la persona de Jesús tenía dos naturalezas, unidas al nivel de la personalidad. ¿Y qué hacía? Cuando Jesús actuaba, ¿quién actuaba? Actuaba Jesús. ¿Quién va a volver? ¿La naturaleza humana o la naturaleza divina de Jesús? Jesús. ¿Y Jesús se deshizo en alguna oportunidad de su naturaleza humana? No. Harina de otro costal. Y al tercer día resucitó entre los muertos. Esto quiere decir que había una realidad objetiva. Alguien lo resucitó y también él se resucitó. Y luego dice que se apareció a Pedro y a los 12. Como culminación de la obra de fundación de la iglesia, se les aparece, los restaura y a los 12 luego lo envían. ¿Cierto? Y después dice, se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven todavía, aunque algunos han muerto. Díganme, ¿quién apelaría al testimonio de 500 personas sabiendo que algo es falso? Nadie, porque podría haber sido comprobado y desmentido rápidamente. Estamos hablando entre 30 años después de la muerte de Jesús. En 30 años la gente no se muere, no olvida los eventos y habían sido testigos de ellos. Entonces, porque había en ese tiempo, hay en algún tiempo, esta idea de la alucinación, de que no es que ellos creyeron porque alucinaron todos juntos porque creían y querían tanto que Jesús resucitara que lo vieron. Es falso porque nadie pensaba que Jesús lo resucitó. ¿Cuántas veces entonces, a qué número llegamos de cuántas veces dijo Jesús que moría y resucitaba? 9. ¿Hay más números? Ya. O sea, pero cada vez que lo dijo que él iba a resucitar. Si es así, uno debería suponer que los discípulos recordarían que iba a resucitar. Las mujeres cuando fueron al sepulcro, ¿fueron a buscar al Jesús resucitado? ¿Porque se acordaron que al tercer día iba a resucitar? ¿A qué fueron? A aromatizar el cuerpo, a terminar la pega que no habían podido hacer. ¿Y los discípulos cuánto tiempo estuvieron encerrados? Muchos días. Tomás no es testigo del evento, pero saben que 8 días después Jesús se aparece y le dice, ven, mete el dedito aquí y acá. Señor y Dios mío, le dice Tomás. Tú esperaste ver para creer. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. 8 días. O sea, estuvieron encerrados después de las apariciones de Jesús. O sea, es imposible que ellos hayan alucinado algo, porque para alucinar hay que estar tremendamente convencido de lo que uno va a alucinar. Ellos ni siquiera se acordaron. ¿Ya? Entonces, cuando está apelando a estos testimonios, a esta teoría de la alucinación, es imposible. Ellos no estaban. Hay muchas teorías hasta el día de hoy para explicar el hecho de que Jesús no resucitó, sino que es otra cosa lo que ellos interpretaron, pero el relato histórico da cuenta de que efectivamente sí pasó algo que los cristianos llaman resurrección. Y esa es la vuelta a la vida de Jesús de Nazaret. Tumba vacía, imposible haber corrido la tumba, y muchos otros datos. Además, los fariseos querían que se masificara un rumor respecto al robo del cuerpo de Jesús. Ahora bien, solamente esto para terminar esta parte. Los discípulos, todos excepto Juan, murieron de manera violenta. Ustedes pueden buscar, no busquen ChatGPT, por favor.
Murieron crucificados, murieron a espada, murieron quemados, de muchas formas los 12. Supongamos que ellos se hayan puesto de acuerdo para mentir. Deberíamos, si eso pasó y es verdad, entonces deberíamos encontrar otro evento en la historia donde por lo menos 11 hombres hayan muerto por una mentira, sabiendo que era una mentira. O sea, no hay ningún otro dato. ¿A qué conclusión llegamos entonces? Que la declaración de ellos de que Jesús resucitó en virtud de su propia muerte por aquello, podemos reconocer que es verdad. Podemos constatar los hechos de manera jurídica de que Jesús murió y resucitó. No podemos volver a llevarlo al laboratorio, claramente, pero sí con todos los datos podemos concluir que el Señor sí resucitó. Ahora esto tiene sus efectos respecto a la gracia. Las iglesias ponían en duda que Pablo fuese, acuérdense, un apóstol legítimo. Sabían que nunca él fue uno de sus seguidores, que había tratado de destruir a la iglesia y que Jesús luego lo llama a proclamar el evangelio. Era un pésimo prospecto para aquello, ¿o no? Porque tenía que ganarse la confianza de la iglesia después de haberlos perseguido. Pero Dios está acostumbrado a tener malos prospectos, ¿o no? Malos candidatos. Nómbreme un pésimo candidato del Señor. Bueno, yo. Abraham, viejo, esposa estéril, pagano. Lo llamó Mateo. ¿Profe, tú hablaste así? Mateo. ¿Por qué? Mateo era un publicano. Era un recolector de impuestos. Traidor, ladrón. ¿Ya? Pero había otro que era un revolucionario, que no le hacía nada de mal, que era un delincuente también. ¿Cómo se llamaba? Simón el Celote, que andaba cargado con un cuchillo. Y es altamente probable que Pedro también haya sido celote. O sea, dos opiniones sobre el Imperio Romano. Uno que defendía y cobraba para el imperio y otro que quería derrocar al imperio por vía armada. Malos prospectos como David. Malos prospectos. El Señor siempre ha hecho cosas buenas con pésimas personas. Y Pablo no era uno distinto, y él lo reconocía. Admito que soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Pablo tenía una opinión mesurada de él a pesar de todo lo que había logrado, de lo inteligente que era, de la educación que tenía, etc. Sabía que lo que era no lo merecía y reconocía el pecado que Dios le perdonó. Y esto nos enseña claramente lo que nosotros debemos sentir sobre nosotros mismos y nuestra relación con Dios. Primero, debemos saber quiénes somos y tener una opinión mesurada de nosotros. O sea, no somos las personas más importantes del mundo, no somos el ombligo del mundo, no somos la última Coca-Cola del desierto, o Pepsi-Cola, no sé cómo es el dicho. No somos el hoyo el queque, no somos eso. Pero ¿cuántas veces lo creemos? Creemos que el mundo está contra nosotros, creemos que Dios está contra nosotros. Y no es así. Pablo sabía que todo lo que era no lo merecía. Y también reconocía el pecado que Dios le había perdonado. Que no es simplemente que le perdonó un pecado. El Señor vino, murió y resucitó para perdonar todos nuestros pecados. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y luego dice, he trabajado mucho más que todos los que están acá. Pero luego dice, pero la gracia de Dios que está en mí. Con esta última oración, lo que está diciendo Pablo es que
Dice, en fin, dice al final, ya sea que se trate de mí o de ellos, porque había conflicto, recuerden, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Luego dice, en fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. Con esta última oración, Pablo indica que no le interesan las personas que prediquen el Evangelio, sino la causa y el efecto del mensaje evangélico. Porque ¿saben qué? La vida de la predicación del Evangelio está en el Evangelio mismo, no está en el sembrador. Cuando el sembrador salió a sembrar, no se sembró a sí mismo. ¿Qué sembró? La semilla que tenía que sembrar. Y cuando le habla aquí mismo a ellos sobre la metáfora del sembrado, les dice, Pablo plantó, Apolos regó, pero ¿quién dio el crecimiento? Dios. En definitiva, nuestro rol en cuanto al Evangelio es anunciarlo y recordarlo. Porque al único que hay que seguir, ni siquiera como ejemplo, porque no lo podemos seguir como ejemplo, sino que al único que podemos seguir en cuanto a la persona que nunca nos va a defraudar, que entregó su vida por nosotros, que es quien más nos conoce en el mundo y es quien más nos ama. Ese es el Señor Jesucristo. No podemos poner la mirada ni en Pablo, ni en Cefas, ni en Apolos. La mirada solamente puede ser puesta en Cristo Jesús. Entonces, la pregunta es, ¿tenemos una opinión correcta de nosotros mismos? ¿Quiénes somos? Y lo que debemos pensar es que independientemente de las circunstancias, somos preciosos para Dios. ¿Por qué digo esto? Porque el Padre dio lo más preciado que tenía para salvarnos. Y ese era a su único Hijo, que lo mandó a morir en nuestro lugar. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Jesús vino y vivió la vida que la ley demandaba que nosotros viviéramos y que nunca vamos a lograr vivir. Y también la ley demandaba que por ese incumplimiento de la ley muriéramos por ese incumplimiento. Pero Cristo vino y vivió la vida que teníamos que vivir, que demandaba la ley vivir, y murió la muerte que nosotros merecíamos morir. Entonces, solo Jesús es nuestro sustituto perfecto. No hay otra forma de salir del tedio de la vida, de la angustia del corazón, sino es volver a los brazos de Jesús. Y para terminar, nuestra esperanza en la resurrección tiene su fundamento en la propia resurrección de Jesús. Algún día seremos levantados entre los muertos para estar para siempre con el Señor. Y ya no habrá más dolor ni lágrimas, porque las viejas cosas habrán pasado. Y el Señor va a hacer todo absolutamente nuevo. Literal, todo nuevo. Entonces, primero, porque la resurrección tiene una relación clave con el Evangelio que hemos creído. Esto quiere decir que es fundamento de nuestro pasado. El Señor ya resucitó. También porque la resurrección, así como la resurrección de Cristo fue real, la nuestra también será real. Y allí tenemos fundamento en nuestro futuro. Y de la resurrección emana la gracia de Dios para servirle. Y ese es fundamento para nuestro presente. Oremos al Señor. Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra, porque podemos, Señor, hoy día recordar la resurrección y saber que tú nos has perdonado y saber que resucitaste, Señor, como el amén del Padre, como hiciste lo correcto.
del Padre hacia ti, de que el consumado es en la cruz, realmente tuvo efectos y hoy día tiene efectos en nuestra vida. Te damos gracias, Señor. Tenemos la esperanza de que podemos creer en el Cristo resucitado, el cual verdaderamente resucitó, el cual es la prueba de que sí vamos a resucitar y en cuya resurrección vemos el tremendo poder que también tiene para sustentar nuestra vida. Te damos gracias. En el nombre y en los méritos de Jesús oramos. Amén.